Hola CBG, ¿cómo están? La edición de la 1 p.m. Gracias por estar aquí y vamos a aplaudir a las personas que regresaron después de Semana Santa. Gracias por darnos una segunda oportunidad. Fue una gran decisión. Los que nos están mirando en línea, en televisión, en las prisiones, en los campuses, encuentren sus Biblias y encuentren Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Vamos a colocar los versículos aquí. Si están aquí por segunda vez, qué bueno, es una buena oportunidad porque estamos lanzando una nueva serie que se llama Buscando Unicornios. Buscando Unicornios. Y vamos a explicarlo. Los unicornios han sido parte de la familia humana, de la literatura por muchos años. Vamos hasta la Edad Media en Inglaterra. Estaban en los tapices, en las pinturas. Eran animales como un caballo con un cuerno prominente y largo. Símbolos de pureza y de gracia. Se creía que tenían poderes medicinales o mágicos. Y si alguna vez uno encontraba un unicornio, pero cuando fuimos a la edad de bronce, estamos hablando acerca del año 2000 antes de Cristo. Estas imágenes de unicornios que están aquí, vamos a ir a Grecia, adelantándonos a la antigua Grecia, antes del nacimiento de Cristo, como 300 años antes, y también hablaban de unicornios, pero no de forma religiosa, sino hablaban de ellos como en su historia natural, en la ciencia. Pensaban que eran reales, que los unicornios existían en el Oriente, en un lugar llamado la India. Hablando de eso, vámonos al 1300. Marco Polo, este hombre con el nombre de Marco Polo era un explorador que trató de viajar de Europa a China. Cuando llegó a la India encontró la fábula de los unicornios, pero no eran unos caballos, sino que eran grandes, más gordos, como patas como de elefante, con unos hocicos enormes, y el cuerno no estaba aquí, sino en el hocico, y les gustaba estar en el lodo. ¿Qué creen que encontraron? Encontraron, por supuesto, rinocerontes y pensaron que eran unicornios. Definitivamente eso no es un unicornio, pero investigando dicen que la Biblia describe un animal como un unicornio, pero no sé qué tipo de interpretación fantástica encuentra un unicornio en la Biblia, porque los unicornios no son reales, no existen, excepto en el lobby de Church by the Glades. Aquí tenemos un precioso pequeño unicornio para tomarse fotos con él. Gracias por volver y unirse a nosotros en esto de los unicornios. Hablando de esto, hacemos una analogía con el deporte. Si tenemos fanáticos de deporte aquí, entonces mi rutina matutina es: yo comienzo con mi café, mi Biblia, leo mi Biblia, escucho mi Biblia, luego me hago mi desayuno con una tortilla de jalapeño, claras de huevo, guacamole, y el siguiente paso, el centro de los deportes, Sports Center. Todos los días me encantan los deportes y hay una metáfora que utilizan allí para un atleta que es bueno en todo, para cualquier atleta que sea, no un especialista, sino un Mariano Rivera, un gran pitcher, pero solamente un pitcher en un inning. No, eso es un especialista, exitoso como especialista, pero un unicornio hace muchas cosas bien. Un unicornio es un jugador de béisbol que hace 5 posiciones bien. Si la gente de la generación de Baby Boomers recuerdan a Magic Johnson, Magic podía hacerlo todo. Él podía jugar todas las 5 posiciones. De hecho, jugaba en campeonato con los Lakers y Deion Sanders. Para entonces, Deion era un jugador del Hall de la Fama de béisbol. Bo Jackson, lo mismo, uno grande en béisbol y profesional de fútbol. Y el mejor ejemplo en los días de hoy es Shohei Ohtani. Juega con Los Ángeles, es un pitcher, pero los pitchers pueden lanzar bien, pero cuando llegan a batear son terribles. Casi siempre son malos y tienen un bateador designado en la Liga Americana. Entonces, algunas veces este designado batea por ellos, pero no para Shohei Ohtani, porque él es bueno también bateando. Es uno de los mejores jonroneros. Entonces, este tipo de combinación también es Babe Ruth, otro unicornio. Entonces,
Hoy, yo no sé, pero la Biblia dice que algunas cosas yo creo de ustedes, que Dios los hizo y Dios los ama. Y también les ha dado habilidades, aptitudes, y si son cristianos, por lo menos un regalo espiritual. No, si nadie lo ha celebrado, nadie ha hablado de su potencial, si ese es el caso, usted está en el lugar adecuado hoy. Quiero ver que Dios le muestre sus regalos, sus habilidades únicas. Quizá que no sea un unicornio, pero tiene dones. Así que si usted quiere descubrir su potencial, está en el lugar adecuado para eso. Quizá usted es un unicornio. Puede ser. Probablemente no. No sé. Yo no soy uno, pero quizá usted lo es. Yo hago algunas cosas bastante bien. Manejar la iglesia, puedo alimentar y puedo liderar, puedo enseñar la palabra de Dios y puedo darle visión a la iglesia. Pero esta gran tecnología, yo no tengo ni idea cómo lo hacen. Aquí esta gente de los sistemas de sonidos, cuando la gente hace visitas hospitalarias, yo no soy bueno para eso. Los pastores hacen visitas de hospital, pero yo tengo un equipo que hacen las cosas bien, las que yo no hago bien, así que yo puedo ser un especialista. En la Biblia vamos a mostrarles un unicornio bíblico, porque hay gente que hace una o dos cosas bien y Dios los usa profundamente, porque le entregaron sus dones a Dios. Por ejemplo, Elías es una estrella de rock en la Biblia. Hacía una cosa, compartir la palabra profética de Dios. Predicaba en momentos clave, no dirigía ejércitos, no escribía Biblia, no escribía canciones. Salomón tenía sabiduría, Abraham era un especialista, Sansón, Noé hizo una cosa bien. ¿Qué hizo? Construir un barco. Confiar en Dios y construir este enorme arca, y Dios utilizó esa única cosa que hacía bien para salvar a la humanidad. Vamos a encontrar su única cosa, o sus dos cosas, sus tres casas, o si este es un unicornio, entonces sus 7 cosas. Así que, ¿quién es el último unicornio en la Biblia? Siempre, Jesús, siempre. Si hay una pregunta así y dudan, la respuesta 9 de 10 veces va a ser Jesús. Jesús, mírenlo, obedecía a sus padres, la Biblia lo dice, un amigo fenomenal, era bueno con la gente, dirigió a sus discípulos bien como predicador. Nadie, ningún comunicador mejor que él. Sus parábolas eran tan creativas, o son tan creativas, sus milagros, los diferentes tipos de milagros, milagros con la naturaleza, dominio cerca de las circunstancias, sanaciones, diferentes tipos, poder sobre las enfermedades, poder sobre las de la muerte, de discapacidades. Eso es lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 37. Dice que las personas estaban asombradas con porque había hecho todo bien. Nunca vimos a Jesús. Hay unicornios. Entonces, aparte de Jesús, ¿cuál es el unicornio de quien quiero hablar? Voy al Antiguo Testamento, voy a hacer una serie de mi carácter favorito. David, el mata gigantes, el pastor. Pero no solamente el que venció a Goliat, un hombre de guerra, un organizador, un político, se hizo rey, música, tocaba el arpa con excelencia, era un compositor, un poeta, escribió, ¿saben que escribió 74 de los salmos de la Biblia? Dijimos salmos sin la P, no pronunciamos la P. Pero la mitad de ese enorme libro lo escribió David. No es solamente matar gigantes o en las batallas con los filisteos, sino también era tan versátil, hacía como 8 o 9 cosas realmente bien. Si no me creen, vean en 1 de Samuel, capítulo 16, dice, uno de los sirvientes lo describió así: he visto un hijo de Isaí, su papá en Belén, que sabe tocar el arpa. Era David. Es un hombre valiente y un guerrero. Habla bien y es un hombre de buena apariencia. Y el Señor está con él. Es tan bueno en todo. Entonces, yo creo que queremos estudiarlo porque aquí está la gran idea. Si tú tienes dones y habilidades, queremos descubrirlos, desarrollarlos y luego emplearlos o utilizarlos. Así que una persona, tu chica allí, yo quiero ver que
te dé tu potencial completo en la vida. David, él hizo tanto, fue rey, mató gigantes, escribió la Biblia, que vendría quizá de una gran familia, quizá tenía unos buenos hermanos, unos buenos padres, muchas oportunidades, fue en los mejores colegios. Esperen que vean. Primera de Samuel 16, aquí conocemos a David. Entonces, antes de David y Goliat, que es la semana que viene, no se la pierdan, el capítulo 17, pero aquí vamos a conocerlo. Probablemente sea un adolescente o un jovencito aquí, bien lejos de ser rey. Y aquí es cuando es ungido para ser el futuro rey de Israel. Aquí es cuando Dios indica que es alguien muy especial y por eso lo escoge. Me encanta esto, pero como yo soy un fanático del deporte, es como el draft de la NFL. Si usted es un fan de los deportes, ve el draft cuando los managers y los coaches tratan de evaluar y ver el combinado en estos jugadores, a ver quiénes hacen la primera ronda para escoger los mejores, porque su trabajo depende de ello. Esta es la versión bíblica del draft, porque aquí la semana pasada teníamos dos muchachos inteligentes y que los iban a escoger. Aquí tenemos a mis hermanos fans de los drafts. Me encantan cuando seleccionan un Tom Brady, por ejemplo, un número 100, que fue la selección 199, o Brock Purdy, que fue la última selección en el draft. David tenía 7 hermanos y Dios iba a seleccionar uno para que fuese el futuro rey. ¿Están listos para saltar hacia la palabra de Dios? Vamos a hacer esto bien, entonces, rápido. Si tienen su Biblia, bueno, aquí también tenemos los versículos en pantalla, pero la forma favorita de estudiar la Biblia es verso por verso. Entonces decimos, el Señor le dijo a Samuel, él es la bomba. Samuel era el profeta, era la voz de esa generación. Tenemos 2 libros con ese nombre. Samuel es un hombre sorprendente. Entonces, el Señor le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Desde que lo deseché como rey sobre Israel. Era un rey corrupto, pero se volvió arrogante, y Dios le dijo, ya no te puedo utilizar más. Tenemos un símbolo aquí que decimos que cuando el orgullo se sube al escenario, Dios se baja. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque lo deseché como rey. A veces como creyentes anhelamos las cosas que Dios ha desechado. Quizá hay cosas de las que usted dice que extraña de su vida anterior de conocer a Cristo, que extraña las fiestas o estas cosas. Deténgase con eso. Piense en lo roto, en la vergüenza, en las cosas negativas. Deje de anhelar estas cosas que fueron rechazadas por Dios. Dice, llena tu cuerno con aceite y te enviaré. ¿A dónde? ¿A dónde? Una vez más, a Belén. ¿Dónde vive entonces Isaí? ¿De dónde es David? De Belén. Dígalo una vez más, Belén. Si lo dijeron 6 veces, entonces agárrense de esa idea de Belén. Pero Samuel le dijo, ¿cómo puedo ir? Saúl lo sabrá y me matará. Y el Señor dijo, invítalo al sacrificio y te mostraré qué hacer. Invítalo y te diré qué hacer. Ungirás al que yo designe. Entonces, Dios, te voy a obedecer, le dice Samuel, voy a ir a Belén. Pero cuando el loco de Saúl escuche esto, me va a asesinar. Oh Dios, esto es algo peligroso. Cuando piensa en Belén, usted no piensa en peligro. O dice, ay, qué lindo, el niño Jesús, el pesebre, la escena del nacimiento. Belén es peligroso. Cuando diga 3, la palabra peligroso. Peligroso. En Belén todo es riesgo. Nosotros pensamos que seguir a Dios es seguro, que es algo fácil. Algunas veces es algo arriesgado, peligroso. Entonces tenemos esta situación peligrosa y cuando Él llega, miren lo que pasa. Samuel hizo lo que le dijo el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad temblaban al recibirlo. Temblaban cuando lo recibieron. Le preguntaron, ¿vienes en paz?
Como temblamos porque era violento, porque estaba molesto. No, la única parte de la Biblia donde tenemos aquí es los primeros 5 libros, que eran los libros de Moisés, la Torá. Los primeros 5 libros era toda la Biblia que tenían. Entonces, si había un tema que no estuviese cubierto en los primeros 5 de la Biblia, estaba escrita, pero hasta que estuviera completa, Dios utilizaba un profeta, una voz generacional como la de Samuel, donde Dios la usaba para hablar. Así que la palabra de Dios venía al profeta, venía con el profeta de Dios. Entonces, lo que llegaba a Belén en ese momento, los del gobierno, los líderes del gobierno temblaron. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios que personificaba la palabra de Dios había llegado a la ciudad. ¿No sería muy bueno si el Congreso temblara ante la palabra de Dios? ¿No sería sorprendente si Washington temblara ante la palabra de Dios? ¿No sería bueno que la Casa Blanca, demócrata o republicana, temblara y temiera y hiciera reverencia y se alineara con la palabra de Dios? Una nación que teme la palabra de Dios tiene pocas cosas que temer, pero yo temo una nación que no teme a la palabra de Dios, porque tiene mucho que temer. Ellos temblaron cuando el hombre de Dios llegó y dijo que venía en paz. Dijo, sí, vengo en paz, vengo a sacrificar y consagrarlos a ustedes. Entonces él consagró a Isaí y a sus hijos. Buen trabajo. Y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron Samuel, versículo 6, Samuel vio a Eliab y pensó, ciertamente el ungido del Señor está aquí delante del Señor. Y llega aquí, no sé qué pasó, quizá sacaron el sacrificio y estaban en la casa de Isaí. E Isaí dijo, algo pasa. El hombre de Dios que unge a los futuros reyes dijo, va a tomar a escoger uno de mis muchachos. Aquí tenemos, entonces, Isaí dice, aquí tenemos la sala, la mejor silla, está aquí en la esquina del sofá, y aquí tiene sus cosas para atenderlo porque era alguna ocasión importante. Entonces uno de los hijos, él tiene todos los hijos allí, y aquí tiene el mayor, probablemente el más atractivo, y lo envían primero. Y él es impresionante, probablemente alto y grande, porque los reyes de entonces dirigían a los ejércitos en batalla. Así que el Saúl decía que tenía la cabeza y los hombros más altos que cualquiera. Entonces se enfrentó a Goliat. Entonces, quizá todavía era un adolescente, pero quizá era como un capitán del equipo de fútbol. Las cheerleaders lo amaban, tenía sus six-packs en sus cuadritos en el pecho. Entonces decía, se ve como un rey. Él está grandote, es atractivo. Me encanta el versículo 7. Es uno de los mejores versículos de todo el Antiguo Testamento. Lo que Dios está buscando es lo que dice esto. Esto es lo que Dios escoge y lo que Dios usa. El Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su altura, porque lo he desechado. El Señor no mira las cosas que el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira en el corazón. Ustedes, si son atractivos, populares, tienen un buen currículum y todo eso, déjeme ver tu corazón. ¿Por quién late tu corazón? ¿Qué te apasiona? Dios dice, ¿me amas? Estoy buscando el capítulo 13 del mismo libro, que sean de acuerdo con mi corazón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El profeta probablemente está en la casa de Isaí. Isaí ve lo que está pasando, tiene a todos sus hijos, los va enviando uno después del otro. Después de Eliab vino Abinadab, el número 2. Abinadab, que quizá el capitán del equipo de básquetbol, también altote, atractivo, bien popular, pasa y todo el mundo. Después vino Sama, capitán de otro equipo, pasa y dice, no, este no es. Pasaron 7 hijos y después no, 7.
un momento difícil. Entonces, en ese momento le dice, tú eres Isaí de Belén, estoy en el lugar correcto, aquí hay otro Isaí, porque o estos son todos tus hijos. Entonces le dice Isaí, como una oveja, le dice, tengo otro más, es el más joven, es el más pequeño. Lo dejé afuera, cuidando las ovejas. Y entonces, léalo ustedes, lo llaman adentro y le dicen al más joven, el octavo hijo, David. Entonces Dios le murmura a Samuel, ese es el muchacho, ese es el hombre, úngelo. Úngelo enfrente de todos sus hermanos celosos. Entonces, yéndonos atrás en la historia, saben que a David lo sacaron y lo mandaron a cuidar las ovejas. Él hacía algunas cosas importantes porque eran de ayuda para él. A nadie le importa lo que sea. Pastor, ¿me puede dar un autógrafo? A nadie le importa. Pero este hombre de Dios, en esa generación, él era el héroe nacional. Era la celebridad. Era como que su celebridad, estrella de rock o de películas o todo en uno, que él viniera a su casa era una cosa enorme. Entonces estaban tan emocionados todos. Decían, Samuel, el hombre de Dios celebre, viene a mi casa. Yo sé que no me va a seleccionar, yo soy el más jovencito, quizás me gustaría verlo, estrechar la mano y lo mandan, David, a las ovejas, los rechazan, los desinvitan. Entonces, ¿qué hace David? Se queda. Es la primera cosa que hace, se queda. No se pone bravo, no se rebela, sino que obedece a su padre y hace algo que no quiere hacer, que es mundano, que está en una tarea de ovejas, pero sin actitud, sin iras. La gente joven dice en Colosenses capítulo 3, dice que hijos obedezcan y honren a sus padres. Eso es lo que dice. Por cierto, Mateo 15, allí Jesús dice, hijos, honren y obedezcan a sus padres. Yo pensé que iban a aplaudir, emocionados. Esos son los padres, papá y mamá, que están aplaudiendo. Esa es la palabra de Dios. Así que lo que hace David, probablemente con el corazón roto, triste, lo dejaron fuera, él se somete a su padre y se queda. Lo segundo que hace es que elige no amargarse. Elige no amargarse. Y en mi opinión, Isaí, el papá, lo echó a perder aquí. Quizá ustedes, padres, ¿están de acuerdo? Yo pienso que no fue por ser un mal padre. Probablemente tenía le avisaron como en 90 segundos, un mensaje de texto. Isaí, allí viene para tu casa, viene el profeta. ¿Qué va a pasar en tu casa? No sé. Pero viene, tenía como minuto y medio. Y entonces Isaí nunca menciona a la mamá de David en toda la Biblia. Solamente Isaí y 8 muchachos. Imagínense eso. Quizá un padre soltero. ¿Qué pasó con la mamá? A lo mejor se murió, a lo mejor se escapó, porque con 8 muchachos, pues posible, no tengo idea. Pero aquí está Isaí, como minuto y algo para alistarse. Viene Samuel a ungir un rey de mis hijos. Entonces, mira, quítate esa camisa sucia, Abinadab. Tienes el cabello en desorden. Ponte desodorante. Samuel, esos zapatos sucios, ponte los Jordan, cepíllate los dientes. David, sí, papá, ¿qué necesitas? David, a las ovejas, tú eres el más pequeño y el más joven. Sí, papá, lo entiendo. No vamos a espiritualizar las historias. Quizá gente con halos y cosas así de tranquilidad serena que no experimentan rechazo. Pero aquí tenemos a Isaí en un problema con 8 muchachos. Imagínense las cajas de pizza al limpiar allí, la ropa sucia en la alfombra, porque viene a escoger un rey en mi casa. Quizá vienen en segundos. David, el más pequeño y el más joven. Aquí Isaí lo echó a perder. Punto. Lo dañó. Pero David tenía una lección que hacer. Se podía poner bravo, hacer una tormenta. Yo me voy al pueblo, no voy a hacer esto. No lo hace.
Algunas veces hemos sido heridos por alguien, algo injusto, que probablemente nos hicieron algo mal, quizá algo criminal. La fe no espiritualiza y no niega lo que te han hecho en la Biblia, pero hay elecciones, porque podemos hacer amargura con lo que nos pasa. No abracemos esta mentalidad de víctima. Tomemos las circunstancias negativas, confiemos en Dios, levantémonos. Yo sé que tenemos el derecho de estar molestos, pero nunca amargamos nuestro camino a un mejor mañana. Se los voy a decir, ¿cuál es el secreto del éxito? ¿La amargura? Mi amargura. Mi rabia, mi molestia. Así, nunca es así. Entonces, sacúdesela, confíe en Dios. David elige quedarse. Escribí esto. Cuando está en su tarea de ovejas, él se queda porque muchas personas se han perdido las bendiciones porque no se quedan. Si estás en una tarea de ovejas, entonces cuando el Padre viene a llamarte, ya no estás allí. La amargura no te va a hacer mejor, nunca te va a completar. Yo escribí aquí que Él sigue haciendo las cosas pequeñas de manera fiel, porque, bueno, mirar a las ovejas no es algo muy duro, pero quizá era una tarea aburrida, pero ¿cómo se hizo tan bueno en todas las cosas que hacía? Su papá era un pastor en un pueblo pobre. Quizá no tenía un maestro de arpa o un coach para enseñarlo a utilizar la onda. Todo esta preparación ocurría cuando él estaba observando las ovejas. ¿Qué estás haciendo ahora? A lo mejor tú eres tan inteligente y nadie te reconoce y tienes 2 semanas a cargo y no te han puesto a cargo. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué cosas pequeñas estás haciendo con lo que Dios te ha puesto para mejorar? Vamos a hablar de los atletas. Son los grandes de todos los tiempos, a los que Dios les ha dado habilidades naturales. Típicamente ellos superan a todos los demás. Kobe Bryant era un brillante jugador de basquetbol, famoso por él, porque cuando él era famoso por estar siempre ejercitándose. Yo quiero que lo vean una vez entrenándose. Nunca he visto a alguien que se entrenara tan duro en mi vida. No, si no tienes éxito en este momento, ¿qué estás haciendo para mejorar? Si estás en una tarea de ovejas, entonces practica con todo lo que Dios te coloque delante. Hazlo con excelencia. Amén. No te quejas. No está por debajo o por encima de ti. La semana pasada tenemos pequeñas decisiones de Dios. Aquí tenemos los dominos gigantes que tenemos en el escenario. Representan las grandes batallas. Por ejemplo, Goliat, que es el gigante, está allí. Pero aquí tenemos los filisteos, una gente horrible, Saúl, la traición, todas estas cosas. Pero comienzan cuando él coloca la base de un pequeño acto de obediencia cuando está cuidando ovejas. Él obedece a su padre, se somete. No protesta ante el rechazo. Así que este pequeño dominio que tenemos aquí, míralo. ¿Lo ven? Pequeñito. Pesa menos de 1 onza. La semana pasada yo le dije que si venían esta semana, yo pienso que esto representa las pequeñas decisiones de Dios en su vida, como regresar, por ejemplo, cada semana, 1 hora a la semana. Es fácil. No sé mi siguiente paso con Dios, quizá best next steps, los siguientes pasos, 25 minutos, puede hacerlo. No es duro, no es difícil. Darle su corazón a Cristo es una gran decisión, pero no es difícil. Hay compañeros de oración para guiarles en esto. ¿Cuál es lo que Dios le está pidiendo? Esta pequeña victoria le va a conducir a la siguiente. Este pequeño acto de obediencia dispara la sinergia y el momento para que se den los demás. Porque quizá usted sea un unicornio, pero hasta que usted no obedezca con un hábito, vamos a hacer esto. Yo puedo colocar esto en su lugar. Aquí, y lo que va a disparar una reacción en cadena y que hará que los gigantes se caigan. Y voy a hacer esto cuando ustedes vuelvan. No. Es una broma, lo voy a hacer ahora mismo. Vamos a ver si funciona.
Y ustedes, miren esto, miren esto. Pero si usted comienza con ese pequeño paso, el bautismo, un grupo de vida, su gran gigante es la adicción. Por 30 años, su pequeño paso es ir a la recuperación y comenzar con los 12 pasos. Su victoria comienza con esa jornada. Entonces David se sometió a su padre. Pudo haberse rebelado. Y pues el papá salió. David, ¿dónde estás? Y no estaba por allí, se hubiese perdido su momento. Su papá no había visto su potencial, sus hermanos no lo habían visto, pero Dios lo vio. Y él sabía cuál era la verdadera oportunidad y que esta viene de Dios solamente. La verdadera oportunidad te la da y Dios puede utilizar a tu coach, tu gerente, a tu papá, a tu mamá. Pero si estas cosas no te han funcionado, espérate, porque Dios sabe quién eres. Y si te sientes pequeño y que no te han visto, David se debió haber sentido invisible, pero fue de invisible a invencible en un capítulo. Así que sé fiel. Fiel es quedarte allí, honrar a Dios cuando viene tu momento. Así que en ese momento a David lo llaman y Dios dice, este es el hombre. Lo ungen ante sus hermanos y después pasa todo esto. Vamos a hablar de Goliat la semana que viene y tienen que venir la próxima semana porque va a ser tan bueno la próxima semana. Pero me gusta el detalle, porque Dios pone aquí todas las palabras para nuestro bien. Dice que todo esto, el versículo 5, donde dice que el profeta consagró a Isaí y a sus hijos. Consagró a Isaí a la mayor parte de sus hijos, porque faltaba David, que estaba con las ovejas. ¿Qué es la consagración? Es cuando, como nosotros nos preparamos para que Dios se mueva, pero la unción es cuando Dios nos prepara a nosotros para movilizarnos. Y esto es lo que necesitamos. La gente, bueno, Samuel, todos ellos se equivocaron. Todos juzgaron mal a las personas. ¿Les he hablado de Sheldon? ¿Les he hablado de Sheldon? Miren. Sheldon, tengo un amigo en el gimnasio, su nombre es Sheldon y él utiliza ropa grande, como en mi gimnasio todo el mundo utiliza, hay gente gigante allí, gente con muchos músculos y grandota, pero los grandotes utilizan ropa grande y no se les nota. Big Gabe, no importa lo que se ponga, Mr. Olympia, no pueden esconder su cuerpo, pero aquí teníamos a Sheldon y yo pensaba que él era un flaquito que estaba ahí en el gimnasio. Su nombre es Sheldon, es delgadito, tenía grandes lentes y le digo ¿qué hacía? Y me dice que es un bibliotecario. Entonces, bueno, creo que lo juzgué como un bibliotecario. Yo le dije, Sheldon, voy a contar esto. Y me dijo, sí, habla de mí. Y dile que yo, además, soy un nerd, que uso lentes y que yo pensaba que él era un flaquito con sus lentecitos. Y una semana cuando veo que se quita la camisa, señores, este abdomen era como 0% grasa corporal. Yo mataría por unos músculos así. Y él estaba allí donde la gente se estira, estaba allí en una de estas pelotas que parecen media pelota de playa y tenía la parte allí en el piso y estaba haciendo sus push-ups y luego le hacía una o dos o tres y Sheldon estaba allí encima de la pelota con una pierna haciendo como patadas de ninja. Y yo, Sheldon, ¿qué es lo que tú estás haciendo, Sheldon? Yo también tengo un dojo y soy cinta negra. Así que no se metan con Sheldon porque lo puede matar. Samuel, Isaí juzgaron mal el vasto potencial de el más joven y el más pequeño. Por eso que me encanta el detalle bíblico. ¿En qué pueblo que pasó esto? ¿Dónde?
en Belén. Belén es famoso ahora. Dos ciudades de Jerusalén que conozco, Jerusalén y Belén. Pero Belén era ¿qué? Pequeño. Unas poquitas personas sí tenían quizá... En Jerusalén es grande, pero Belén es pequeño. Samaria era grande, pero Belén pequeño. Damasco era grande, Belén pequeño. Atenas era grande, Belén pequeño. Roma era muy grande, pero Belén era pequeñito. No pasaba mucho allí en ese pequeño Belén. Pero vamos a ver la Biblia. Llegó Noemí y que volvía después que su esposo y sus hijos habían muerto. Y su nuera dijo, voy contigo. Ruth le dijo, yo no tengo trabajo ni soporte financiero. Ruth le dice, no. Pero ella le dice, sí, donde tú vayas yo iré. Y tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Y Dios la retribuye esa lealtad con amor. Ella va como soltera, viuda, y allí conoce a Boaz y solteras. Ese era lo máximo. Era atractivo, rico y un hombre de Dios. Entonces ella se convierte un ancestro de Jesús en ese Belén. Jeroboam también hace una fortaleza de Belén por esas violentas naciones que estaban alrededor. Entonces hicieron algo, una fortaleza, y esto es una analogía de la iglesia. La iglesia es el santuario, el lugar donde usted viene durante el fin de semana, que nos ayuda a ser fuertes, donde fortificamos su vida. Está seguro aquí. Luego usted sale y pelea las batallas. Belén es un lugar en la Biblia de finales y de comienzos, donde Jacob pierde a Raquel, su amada esposa, y al mismo tiempo que ella muere, da a luz a Benjamín, que se llama, que es la dicha de su vida, del viudo. No pensamos en Ruth o en Boaz. Cuando pensamos en Belén, pensamos en Jesús, que es ahora el otro rey, David. Es el lugar donde encontramos dos reyes. David es un gran rey en la historia. Es la marca de todos los reyes, porque Jesús es el rey de reyes, pero encontramos estos reyes en el pequeño Belén. Estos dos reyes no se ven como los reyes de hoy. Eran pequeños. David se veía pequeño y vivía con las ovejas. Y cuando conocemos al rey Jesús, no hay espacio en el mesón. Así que ¿dónde nace? Afuera, en el pesebre, con las ovejas y los animales. No se queden en la parte pequeña, porque David era el más pequeño y el más joven, pero algunas veces hay que ser pequeño para poder conquistar gigantes. Dios no está viendo tu estatura, tu resumen, tu cuenta bancaria. Dios está mirando tu corazón, y Dios era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Así que no cometamos el error cuando veamos un bebé en un pesebre en harapos. Ese es la plenitud de Dios soberano del universo. Él es sí, y Él te escoge, pero Belén es peligroso. Hemos querido que la fe cristiana se domestique y que sea segura. Hay que tener coraje y amor y resolución. Si decimos sí, el rey Jesús y el rey David van a invadir su vida, porque esta forma de hacer las cosas no es segura. Él va a romper tu disfunción, tu pecado y todo aquello de tu vida. Así que te invito a que le digas sí a ese rey, que puede ser pequeño, pero es peligroso. Dios, te damos gracias por este pasaje acerca de la unción, y es mi oración de que la misma forma en este salón y en línea y en televisión, estas palabras sean palabras de ánimo y de unción a tantos que se sienten derrotados, que se sienten no vistos, pequeños. Que Dios tú invada su realidad con potencial y promesas y propósito. Ese es el regalo que solo Jesús puede traer. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén.